Ya. Claro, lo que vamos a empezar a ver, y bueno, que ese día no alcanzamos a ver muy bien, por X motivo, ya tiene que ver principalmente con los tipos de suelos y la erosión principalmente. Porque es importante, chiquillo, hablar de esto y haciendo como un contexto de lo que hemos estado hablando o de lo que hablaron, ¿cierto? Ustedes en las últimas clases cuando no estuve yo, ¿cierto? El suelo, obviamente, ustedes saben que es parte de uno de los ecosistemas. ¿Ya? Nosotros conocemos tres ecosistemas que son el terrestre, el marítimo, ¿cierto? Y el de aire. ¿Ya? Tienen que saber que los tres ecosistemas interactúan, ¿cierto? No es que estén aislados uno por sí solo. Por ejemplo, el ser humano utiliza los tres ecosistemas, ¿ya? Principalmente el terrestre, el aéreo, por ejemplo, el aéreo cuando van en los aviones, ¿cierto? El marítimo o el del mar cuando salen a pescar, ¿ya? Entonces nosotros estamos en coexistencia con los tres ecosistemas, ¿sí? Por ejemplo, el cocodrilo también. El cocodrilo, chiquillos, utiliza, ¿cierto? También dos tipos de ecosistemas, que es el terrestre y el marítimo, ¿ya? Entonces es súper importante que hablemos de cómo son las características de estos ecosistemas y nos vamos a centrar un poco en el terrestre, ¿ya? Y el terrestre, recuerden que tiene que ver, aquí vamos a empezar a mezclar conceptos con la hidrosfera, ¿ya? Recuerden que perdón, con la litosfera, ¿ya? Porque la hidrosfera es del agua y la litosfera es de la tierra, ¿ya? Profe, Eso son, profe, dígame, hay patos que vuelan, entonces están ocupando los tres ecosistemas, claro, marítimo, terrestre y aéreo. claro, exactamente. No he visto algún pato que vuele porque por lo general el ser humano es bastante cruel con el pato porque les cortan las alitas para que no vuelen, ¿ya? Pero sí, hay algunos que vuelan, igual que las gallinas también, ¿ya? Entonces, como les decía, chiquillos, es importante y nos vamos a centrar, ¿cierto?, en, en la litosfera, ¿ya? La litosfera es la Tierra, esto ya lo habíamos conversado, me acuerdo, al principio de año, bueno, ha pasado harto en realidad, por si no nos acordamos, bueno, es buen momento para ir recordando, ¿ya? La litosfera, siempre que yo le hable de la litosfera, estoy hablando de la corteza terrestre, es decir, del suelo, de la tierra, ¿ya? Primero que todo tenemos que saber que el suelo terrestre no se formó de una vez por sí solo o completamente, ¿ya? Es un, digamos, un territorio que se ha ido modificando, ¿ya? Principalmente está compuesto por partículas minerales, que son los minerales de la Tierra, ¿cierto? Y también, que esto también es súper importante, es por la desintegración de rocas. Y aquí tiene que ver la erosión, ¿ya? Porque vamos a ver más adelante que cuando yo les hable del concepto de erosión, tiene que ver con el desplazamiento de material de un lado a otro. Y cuando hablo de este material, estoy haciendo referencia específicamente, chiquillos, a la tierra, las rocas. Por ejemplo, un fenómeno de la erosión o una causa de la erosión puede ser el viento. El viento arrastra estas piedras de un lugar a otro, ¿ya? El mar también arrastra estas piedras o estos sedimentos, ¿cierto? De un lugar a otro, ¿ya? La erosión es simplemente eso, el movimiento de material, ya sea rocas, materia orgánica, la misma arena, ¿cierto? De un lugar a otro, producto de algún efecto, por ejemplo, del clima, como yo les decía, ¿ya? También tienen que tener en consideración que dentro de la Tierra no solamente está compuesta por piedritas, por minerales, ¿cierto? También tenemos que tener en consideración que está compuesta obviamente por materia orgánica, ¿ya? Materia orgánica y obviamente los organismos vivos, que son los que habitan el ecosistema, y ahí podemos hacer referencia específicamente a los insectos, que son, digamos, los que habitan a veces las profundidades de estas tierras, ¿cierto? Y que es parte del suelo, porque si ustedes se fijan, si nosotros hacemos un traslado de tierra de un lugar a otro, por ejemplo, imagínense, usted con una pala, ¿cierto? Saca un poquito de tierra y esa tierra la pone en otro lugar. Si usted examina esa tierra que sacó,
va a poder darse cuenta que aparte de tener rocas, material, minerales, bueno, los minerales es más difícil de observar, ¿cierto? Pero se va a dar cuenta también que dentro de eso hay insectos. Pueden haber chanchitos de tierra, hormigas, estas como tijeretas que son bastante usuales, que se dan, por ejemplo, en lugares donde hay harta humedad, abajo de las piedras grandes esas, hasta alguna araña puede salir por ahí. Entonces nos vamos a dar cuenta que los arácnidos, los insectos, ¿cierto? Van a utilizar este suelo como su principal hábitat. Por eso también tengo que decir que el suelo no solamente se compone de estos materiales que yo les decía, sino que también se compone por organismos vivos. ¿Ya? No hablamos de nosotros porque nosotros no componemos tanto el suelo, porque nosotros lo pisamos simplemente, ¿ya? No a diferencia de los chanchitos de tierra, por algo se llaman chanchitos de tierra, ¿cierto? Porque hay otros chanchitos que son los chanchitos rosaditos que no son de tierra, obviamente, ¿ya? Son de el suelo terrestre, ¿ya? Por eso es diferente. Entonces este suelo, chiquillos, como yo les decía, no solamente está formado por estas rocas, ¿cierto? Fíjense que la materia orgánica y eso se relaciona a virus, bacterias, desechos, ¿cierto? Los desechos, por ejemplo, de frutas que yo comí, las cáscaras, ¿ya? Esas compostas siempre se utilizan bastante, chiquillos, y la cáscara de huevo, no sé si ustedes sabían, la cáscara de huevo tiene bastantes nutrientes y minerales para la tierra, ¿ya? Se utiliza bastante, aunque uno puede ver y decir, chuta, esto es puro desecho, pura cáscara de fruta, es pura basura. No, nosotros no tenemos el ser humano en sí, o pongámosle ya, en Chile, no existe esa costumbre, ¿sí?, de utilizar estas compostas, ¿ya?, de utilizar nuestros propios desechos. De hecho, creo que yo le hablé de esto también al principio de año. En Chile somos uno de los países que producen más basura de manera anual. Ya nosotros al día por casa producimos entre 8 y 10 kilos de basura por día. Imagínense al mes, por casa. Ya, entonces producimos bastante basura. Y bueno, ahí obviamente entra el tema de que deberíamos ser más conscientes, aplicar las 3R, que son reducir, reutilizar y reciclar, ¿cierto? Y obviamente también utilizar este material, estos desechos como algo positivo que podría ser, ¿cierto?, como composta o materia orgánica, ¿ya? Entonces, esta es la composición del suelo, principalmente, ¿ya? Tenemos el agua, y el agua no es que se note una capa de agua, sino que esta agua muchas veces está entre medio de las rocas, ¿sí? Y tenemos que hacer un zoom bastante grande para poder evidenciarlas, ¿ya? No es que se vea a simple vista, ¿ya? Entonces, también tenemos las rocas y los minerales, ¿ya? Los minerales, como les digo, son propiamente tal de las mismas rocas de la tierra, ¿ya? Y eso obviamente le da las características principales, ¿cierto? De, en este caso, cada tierra, cada suelo, porque los minerales van a ir cambiando dependiendo del tipo de suelo, ¿ya? Chiquillos, denme un segundito que voy a conectar ¿cómo se llama? El cargador, espérenme. Un segundo. Espérame, tengo que cambiar de posición, parece, ¿o no? Ya. Lo voy a dejar así nomás. Ya. Ya. Espérenme. Y aquí está lo que yo le estaba mencionando. Ya. Lo que es la materia orgánica, lo que es el agua y el aire, ¿cierto? Que, como les decía, no es que se vea una capa de agua, una capa de aire, sino que están entre medio, ¿cierto?, de estas rocas y minerales.